Bueno, continuemos. Separamos en seno de x sobre x para tener este límite especial. Luego volvemos a poner la misma expresión por seno de x sobre x. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos nos da el seno cuadrado que tenemos acá y x por x nos da esta x cuadrada. Ya sabemos que aplicar este límite, esto nos da 1, esto nos da 1, multiplicado por, y tenemos la expresión 2 coseno cuadrado de x más 1. Y esto entre 1, ¿verdad? Porque hemos separado todas las partes. ¿Qué va a pasar si aplicamos el límite? ¿Está bien? No hay problema. Apliquemos el límite. Esto se hace 1, esto se hace 1 y aquí sustituimos coseno de 0 es 1, 1 al cuadrado es 1, por 2, 2, más 1, 3, entre 1, 3. Entonces tenemos el primero es 1 por 1 por 3 multiplicado por 1 sobre, y realizamos las operaciones. Coseno de 2 por 0, coseno de 0 es 1, raíz de 1 es 1. No sé si me van comprendiendo aquí las sustituciones que están haciendo o lo hacemos paso a paso, o vamos bien. ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Aquí al explicar, coseno de 0 es 1, raíz de 1, 1, coseno de 0 es 1, 1 por 1, 1, más 1, 2, entonces tendríamos un medio. Y ahí tenemos 1 por 1, 1, por 3, 3, por un medio, 3 medios. Y ese es el resultado que buscamos. ¿Cuál fue la clave en este ejercicio? Bueno, tuvimos que factorizar. ¿Se fijaron? Cuando llegamos a esa expresión que tenía una cuarta, un cuadrado y una constante, pues eso nos dio la pauta para factorizar la expresión. Primero racionalizamos la expresión multiplicando por la conjugada, luego factorizamos la expresión. Después de factorizar la expresión, aplicamos esta identidad trigonométrica. Ya habíamos aplicado una anteriormente para quitarnos el coseno de 2x y de ahí lo llevamos a la forma de este límite especial para poder aplicarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Para poder resolver este límite tenemos que conocer otro límite especial. Sí, yo se las envío. No se puede aplicar L'Hopital porque no hemos visto derivadas. Entonces, L'Hopital es una aplicación de las derivadas en límites. Pero como no hemos visto, o sea, no viene derivadas en este examen, aunque lo pueda derivar, pero no puede aplicarlo, lamentablemente, hasta que lo veamos. Es probable que a finales de ciclo sí ya se vea. Vamos a ver, el límite cuando x tiende al infinito, del seno de x sobre x, esto es 0. Y también en la forma de coseno. Antes, cuando nos da 1 es porque tiende a 0, pero ahora no dice que tiende a 0, sino que tiende a infinito. Entonces, eso nos da 0. También en el caso del coseno, en esta forma también da 0. Son límites especiales.
Aquí con seguridad sabemos que tenemos una indeterminación. ¿Por qué? Porque al sustituir tenemos x es infinito, infinito por seno de infinito, eso sería infinito. Y abajo tenemos infinito al cuadrado, es infinito, más 5 pues sigue siendo infinito. Entonces tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Primer paso, cuando tenemos límites al infinito, ¿se recuerdan cómo hacemos para trabajar esos límites? Muy bien, vemos el mayor exponente. El mayor exponente de las x es esta x cuadrada. Entonces vamos a dividir cada término entre x cuadrada, tanto en el numerador como en el denominador. Es como que multiplicáramos por un 1 conveniente, siempre por el mayor exponente de las x cuadrada. Esto cuando tenemos que x tiende al infinito. ¿Quién sería nuestro 1 conveniente? Sería 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado. Entonces vamos a hacer ese producto. No se altera la expresión porque eso es 1. Solo nos ayuda a acomodarlo de cierta manera para poder simplificarlo y encontrar el valor del límite. Al hacerlo, aquí nos queda x por seno de x, todo eso dividido entre x cuadrado. Y aquí tenemos que realizar el producto de 1 a 1. X cuadrado por 1 sobre x cuadrado nos queda x cuadrado sobre x cuadrado, y 5 por 1 sobre x cuadrado nos queda 5 sobre x cuadrado. Ya hecho el producto, pues ya lo tenemos de esa manera. Sabemos que el límite cuando x tiende al infinito de la forma seno de x sobre x es 0. Entonces vamos a separar, o vamos a simplificar, más bien dicho, esta x con este cuadrado. Entonces ya solo nos va a quedar una x, ¿verdad? Ya elevado al cuadrado ya no nos va a aparecer. Entonces aquí solo nos queda x y aquí nos quitamos esa x. Aquí arriba ya tenemos la forma que queríamos, que era seno de x sobre x. Sabemos que el límite de seno de x sobre x cuando x tiende al infinito, esto es 0. Y aquí simplificamos, x cuadrado entre x cuadrado, eso es 1. Entonces ponemos 1. Y pues aquí dejamos 5 sobre x cuadrado. También sabemos que el límite cuando x tiende al infinito y tenemos una constante entre una variable, no importa qué exponente tenga, porque puede ser a la n. Al elevarla a un exponente siempre nos da infinito. Entonces tendríamos una constante k sobre infinito. Y si nosotros dividimos un número, cualquier número constante, el 4, entre un número sumamente grande, porque el infinito eso quiere decir un número sumamente grande, por ejemplo 1 billón. Si nosotros dividimos 4 entre 1 billón, pues
nos da 0, o sea, como tiende a ser un número infinitamente grande, cualquier constante entre infinito, eso es 0. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Cuando apliquemos el límite, aquí vamos a tener una constante dividida entre infinito y el resultado de eso va a ser 0. Entonces vamos a aplicar el límite. En el numerador ya sabemos que al aplicarlo, como dijimos, es un límite especial, eso nos da 0. Y en el denominador va a ser 1 más, también ya dijimos, 5 entre infinito es 0. Entonces esto es 0 sobre 1 y 0 entre cualquier número, eso es 0. Y ese es el valor de ese límite, 0. Dicen que hay problemas, quizás será el internet. ¿Todos pueden ver la pantalla bien? ¿O? Pues ha de ser el internet que se ha quedado trabado. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿O quedó claro? Muy bien, recuerden este límite especial también le va a ayudar, ¿verdad? Y que buscamos el mayor exponente para que sea ese nuestro 1 conveniente y así poder simplificar. Vamos a hacer otro, vamos a hacer el que tiene radical. Vamos a ver qué pasa allí. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito. Y nos dice raíz de x cuadrado más x menos x. Sustituimos el límite. X cuadrado al aplicar el límite es infinito al cuadrado. Infinito al cuadrado sigue siendo infinito. Más infinito sigue siendo infinito. Raíz de infinito sigue siendo infinito. Entonces nos dio infinito. Menos esta x al aplicarle el límite es infinito. Tenemos infinito menos infinito. Esto no es 0, ¿verdad? Sino que es una indeterminación. Infinito menos infinito. ¿Cómo vamos a quitarnos esta indeterminación? Como tenemos radical, ¿cuál es el primer paso que se les ocurre hacer? Muy bien, podemos racionalizar la expresión. Para racionalizarla tenemos que multiplicar por la conjugada. ¿Quién sería en este caso? X cuadrado más x más, pero fuera del radical, x, ¿verdad? Es la misma expresión, solo que en vez de signo menos, sabemos que todo esto tiene un 1 abajo. Entonces aquí ponemos la misma. Raíz de x cuadrado más x. Al hacer el producto, sabemos que es una diferencia de cuadrados. Aquí es 1. Este primero lo elevamos al cuadrado
y también este. Aquí se va el radical, solo nos queda x cuadrado más x cuadrado más x menos x cuadrado. ¿Qué pasa con las x cuadrado? Se eliminan. Simplificar decimos cuando es, por ejemplo, 2 entre 2, dividimos y nos queda 1. Eliminar nos queda 0. Ahora solo nos quedó la x. Entonces la vamos a poner. Vamos a quitar toda esta expresión aquí y dejamos ahí la x. Volvemos a aplicar el límite. Vamos a ver qué pasa. Al sustituir en el numerador nos queda infinito, dividido entre infinito al cuadrado infinito, más infinito, infinito. Raíz de infinito es infinito. Y le sumamos infinito, pues nos da infinito. ¿Qué pasa? Todavía tenemos una indeterminación. Tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Pero ya sabemos que para quitarnos esta indeterminación tenemos que observar el mayor exponente tanto en que está, ya sea en el numerador o en el denominador, y vamos a dividir todos los términos por la x elevado a ese exponente. ¿Quién sería el exponente? Vaya, con los radicales tenemos que tener un detalle, no nos dejemos engañar. Es cierto que aparece un x cuadrado, ¿verdad? Pero si le sacamos raíz a x cuadrado, ¿cuál sería el exponente que le quedaría a la x? Sería 1. Entonces, el mayor exponente es 1, porque este x cuadrado está bajo un radical. Entonces, sigue siendo 1. Ahora vamos a multiplicar entonces por 1 sobre x y también 1 sobre x. En el denominador nos va a quedar x entre x. Vamos a hacer el producto. Aquí nos queda x sobre x y ya lo quitamos de acá. Y aquí al multiplicar pues nos queda todo este radical dividido entre x, y también nos queda esta x dividida entre x al hacer el producto de distribuir. No hubiéramos llegado a lo mismo que antes, o sea, no. Vaya, ¿qué va a pasar aquí? X entre x, esto es 1. Y aquí también, esto es 1. Este x podemos introducirla al radical. Pero para introducirla al radical tenemos que expresarla como un radical. Entonces, para expresarla como un radical tenemos que elevarla al cuadrado y sacarle raíz. Porque raíz cuadrada de x cuadrado, pues ahí nos da esa x. Entonces la convertimos para expresarla con el mismo radical cuadrado y poderla dejar todo sobre un mismo radical. Sabemos esta propiedad en radicales cuando tenemos raíz de a
sobre raíz de b. Eso es igual a raíz todo de a sobre b. Eso es lo que queremos hacer ahorita. Lo tenemos así, raíz de a sobre raíz de b, y queremos dejarlo todo bajo un mismo radical. Pero me comprendieron cómo convertir la x, ¿verdad? ¿Sí? Que ahora el objetivo es distribuir esta x en ambas expresiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros distribuyamos esta x sobre x cuadrado, eso es 1, más x sobre x cuadrado es 1 sobre x. Entonces nosotros ya sabemos que una constante entre x y x es infinito, eso es 0. Y ahí ya vamos encontrando los valores para cuando apliquemos el límite. Entonces siempre queremos, por ejemplo, cuando tengan radicales, siempre tienen que hacer eso. Cuando lleguen a esta parte que el radical quede dividido entre la variable con el exponente, el objetivo es meter esa variable dentro del radical y distribuirla para simplificar más la expresión. Ahora que ya la introducimos dentro del radical, la vamos a distribuir. Nos quedaría x cuadrado entre x cuadrado más x sobre x cuadrado. Ahora simplificamos la x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado, eso es 1. Y aquí se elimina una x y nos queda solo sobre x. Si aplicamos el límite, ya en este punto ya es más fácil. ¿Por qué? Vamos a hacerlo así. Aquí. Tenemos la fracción. El límite de una constante, aquí tenemos una constante, es la misma constante. Nos metemos al radical. El límite de una constante, dejamos el radical, ¿verdad? Es la misma constante, más una constante entre infinito, ya aplicando el límite, es 0, más el límite de una constante es la misma constante. Entonces nos queda 1 sobre 1 más 0 es 1, raíz de 1 es 1, 1 más 1, 2. Y así encontramos el valor del límite. Bueno, dicen que encontremos este límite. Primero vamos a sustituir tenemos una función elevada a otra función. Lo más probable es que esta sea la indeterminación 1 sobre infinito. Si tenemos esa indeterminación, yo les enseñé una forma sencilla de encontrar el valor del límite con una fórmula. Hay otro proceso, pero ese es el más fácil, así que se vamos a trabajar ahorita. Primero vamos a comprobar si es la indeterminación 1 sobre 0. Perdón, 1 sobre infinito. Para determinar si es ese tipo de indeterminación, vamos a encontrar los límites tanto de la función que está como base como la función que está como exponente. El límite cuando x tiende a 0, al infinito, de 2x más 3 sobre 2x más 1. Para encontrar este límite, aquí tenemos una indeterminación. Si aplicamos el límite, tenemos la indeterminación infinito sobre infinito, porque 2 por infinito es infinito, más 3 es infinito, y 2 por infinito es infinito, más 1 es infinito.
Entonces aquí tenemos una indeterminación. Para quitarnos esa indeterminación vemos el mayor exponente de x. El mayor exponente de x es 1. Así que multiplicamos por 1 sobre x y también dividimos. Ese es un 1 conveniente. Ay, perdón. Este es un producto. Al hacer este producto nos queda (2x sobre x) y 3 sobre x, y también aquí 2x sobre x y 1 sobre x. Simplificamos las x, 2x entre x nos queda 2, y también aquí 2x entre x es 2. Sabemos que una constante entre infinito es 0 y también aquí una constante entre infinito es 0. Aplicamos el límite y eso nos da 2 más 0 sobre 2 más 0. 2 más 0 es 2, entre 2, eso es 1. Este límite nos da 1, esa es la base. Ahora vamos con el del exponente. Solo vamos a dejar que el límite cuando x tiende al infinito de 2x más 3 sobre 2x más 1, esto es 1. El otro límite sería el límite cuando x tiende al infinito de lo que está en el exponente, que es x más 1. Sustituimos infinito más 1, eso es infinito. Así que si sustituimos, eso nos da 1 elevado a la infinito. Y esto es una indeterminación. Cuando tenemos la indeterminación 1 elevado al infinito, aplicamos este límite especial. El límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x. Este límite es igual a e. En base a este límite especial es que se obtiene esta fórmula. Si nosotros tenemos esa indeterminación, para encontrar el límite lo que tenemos que hacer es que el valor de e lo elevamos al límite cuando x tiende a infinito de la expresión h de x, que es la que está en el exponente, multiplicada por f de x sobre g de x menos 1.
Vamos a entender cada parte. Ay, este límite es como que tuviéramos esta parte. Esta expresión de aquí arriba, esa es f de x. Esta de aquí abajo, esa es g de x. Y la que está en el exponente, esa es h de x. Entonces solo venimos y sustituimos acá. Sabemos que queremos encontrar el exponente que va a tener la e. Para saber el exponente que va a tener la e, sustituimos acá y encontramos ese límite que va hacia el infinito. Eso es todo. Pero una vez que hemos corroborado que tenemos esta indeterminación, 1 elevado a la infinito. Así que vamos a trabajar solo con el límite y luego el valor que obtengamos va a ser el exponente de la e. El límite cuando x tiende a infinito, y vamos a ir sustituyendo de una vez. En nuestra expresión, ¿quién es h de x? Es x más 1. Eso está multiplicado por f de x sobre g de x. En nuestro caso es 2x más 3 sobre 2x más 1, y a eso le restamos 1. Primero hacemos la resta y después el producto. Está bien, no hay problema. Al hacer la resta, ponemos el denominador 2x más 1, porque sabemos que aquí hay un 1 abajo. Entonces 2x más 1 por 1, 2x más 1. Y multiplicamos así. Primero multiplicamos estos. El lápiz. Primero multiplicamos estos dos. Después multiplicamos este con este y lo ponemos de primero, y después multiplicamos este con este, ponemos el signo que lo separa y simplificamos. 2x más 3 por 1 es 2x más 3 menos, paréntesis, 2x más 1 por 1 es 2x más 1. Hacemos el producto de los signos. Menos por más da menos, entonces menos 2x, menos por más da menos, menos 1. Se eliminan 2x con menos 2x. Y solo nos queda 3 menos 1, eso es 2. Vamos a borrar acá. Ahora multiplicamos x más 1 por 2. X más 2. Hacemos el producto 2 por x, 2x, 2 por 1, 2. Cuando tenemos el límite de esta manera, sabemos que vamos a tener la indeterminación infinito sobre infinito si aplicamos el límite. Entonces, de una vez multiplicamos por un 1 conveniente. Buscamos el mayor exponente y el mayor exponente es 1, así que multiplicamos por 1 sobre x sobre 1 sobre x. Distribuimos. Y nos queda en el denominador 2 sobre x más 2 entre x.
y en el denominador 2x sobre x más 1 sobre x. Simplificamos las x. Dos 2x entre x nos da 2 y aquí 2x entre x también nos da 2. Si aplicamos el límite de una constante es la misma constante, 2 entre infinito eso es 0 y esto dividido, el límite de una constante es la misma constante, 1 entre infinito da 0 y 2 entre 2 eso es 1. ¿Qué quiere decir este 1? Que ese 1 es el exponente de la e y el resultado de este límite es igual a la e elevada a 1. Pero como 1 no lo ponemos, simplemente el resultado de este límite es e. Y esa es la solución del ejercicio. Los tipos de discontinuidad, en grandes rasgos. Primero, habían 3 condiciones. Son 3 condiciones las que evaluamos para saber si una función es continua. Primero, queremos saber que exista la imagen. Le voy a poner aquí las condiciones. En un punto. Primero, que exista la imagen. Segundo, el límite existe. Tercero, el límite es igual que la imagen. O sea, son iguales. Son las 3 condiciones que evaluamos para decir si la función es continua en este punto. ¿Qué pasa con las discontinuidades? Primero, si no se cumple la primera condición, esta condición no se cumple, vamos a poner, quiere decir que la imagen no existe. Esta es una discontinuidad evitable. Pero puede ser que la segunda condición no se cumpla. El límite no existe. Entonces, esta es una discontinuidad inevitable. Si se notan los dos casos, que la imagen no existe y el límite no existe, pues predomina que el límite no existe. Entonces es discontinuidad inevitable. Y por último, puede ser que la imagen no coincida con el límite, no sean iguales. Ambos existen, pero no son iguales. Ambos existen, pero no son iguales. Esta es, de nuevo, una discontinuidad evitable. Entonces, si no se cumple la primera condición, discontinuidad evitable. Si no se cumple ni la primera ni la segunda, o solamente no se cumple la segunda, discontinuidad inevitable. Si no se cumple la tercera, es decir, ambos existen, el límite y la imagen existe, pero no son iguales, discontinuidad evitable. Y de ahí, esta discontinuidad la podemos empezar a subdividir un poco más, de salto finito, de salto infinito,
y también tenemos la categoría de discontinuidad esencial. Pero básicamente las podemos resumir en estas tres en estas dos según las condiciones que no se cumplan. De ahí pueden seguir analizando cómo seguir subdividiendo las discontinuidades. Pero con esto que sepan ya es bastante. Hoy sí nos dice el ejercicio que determinemos si la función es continua y nos da un punto. Nos da la función f de x más 5 sobre valor absoluto de x más 1, valor absoluto menos 4, y el punto que tenemos que evaluar es x sub 0 igual a menos 5. Con valor absoluto tenemos que definirla como una función segmentada o trozo según la definición de valor absoluto. Van a ser dos trozos. Para saber el valor que va a ir en la condición, tenemos que lo que está bajo valor absoluto, que es x más 1, lo igualamos a 0. Despejamos x igual menos 1 y ese es el punto que irá en la condición. Entonces vamos a decir si x es mayor o igual que menos 1, nos queda de la siguiente forma: solo quitamos el valor absoluto y ponemos paréntesis, no cambiamos nada, solo quitamos el valor absoluto. Si x es mayor o igual que menos 1, solo quitamos el valor absoluto. Ahora, la cuestión es si x es menor que menos 1. Entonces, para quitar el valor absoluto tenemos que anteponerle un signo negativo. Quitamos el valor absoluto, pero tenemos que anteponer un signo negativo. Y esta es nuestra función f de x, pero ya expresada según la definición de valor absoluto. Ahora venimos y nos preguntamos, el punto que estamos analizando es x igual menos 5. ¿A dónde está en ese punto? ¿Está aquí o está aquí? Exactamente, entonces menos 5 es menor a menos 1. Por tanto, ese punto lo vamos a estudiar aquí. La forma de la función para analizar ese punto es la siguiente. Sería menos x
Menos por menos es más 1 menos 4. Si operamos nos queda x más 5 sobre menos x menos 3. Con esta expresión tenemos que determinar si la imagen existe, si el límite existe y si el límite es igual que la imagen, las tres condiciones para saber si una función es continua en un punto. Primer paso, la imagen f de menos 5. Ya sabemos en dónde vamos a sustituir, acá, porque ya determinamos en cuál de los dos trozos vamos a trabajar. Entonces venimos y sustituimos menos 5 más 5 sobre menos 5 más 1, perdón, menos 3, ya simplificamos. Menos 5 más 5 es 0 y menos por menos es más. 5 menos 3, 2. 0 entre 2 es 0. La imagen existe y es igual a 0. F de menos 5 es igual a 0. Ya analizamos la primera condición. Ahora vamos con el límite. El límite cuando x tiende a menos 5 y ya sabemos cuál es la forma que vamos a tomar. Esta. X más 5 sobre menos x menos 3. Primero sustituimos y si hay alguna indeterminación, pues la trabajamos para quitarnos la indeterminación. Si no hay indeterminación, el valor que encontremos, ese es el valor del límite. Sustituyendo, tendríamos menos 5 más 5 y aquí en vez de x también menos 5. Esto es igual a 0 sobre 2 y esto es igual a 0. Lo que quiere decir que este límite nos da 0. Tercera condición. Nos preguntamos si el límite es igual que la imagen. Cuando x tiende a menos 5, de f de x es igual a f de menos 5. ¿Se cumple en nuestro caso? ¿Sí o no? Por tanto, la función es continua en x sub 0 igual menos 5. Y esa sería la conclusión de este ejercicio. No vamos a hablar de tipos de discontinuidad porque no nos salió que fuera discontinuo, es decir, las tres condiciones se cumplieron, así que no hay problema. Si la primera no se cumple, decimos la función tiene una discontinuidad evitable y vamos a redefinir la función de esta manera. Si la segunda no se cumple, puede ser que los límites laterales no sean iguales, ¿verdad? Que uno dé infinito o que ambos den infinito o que no sean iguales. Entonces el límite no existe. Entonces decimos la función presenta una discontinuidad inevitable dependiendo los resultados que nos den al evaluar el límite. Ahí clasificamos de salto finito, de salto infinito o esencial. Y por último, si nos hubiera dado que el límite no coincide con la imagen pero ambos existen, decimos la función tiene una discontinuidad evitable y vamos a redefinir para quitar esa discontinuidad. Esas son las diferentes conclusiones a las que pueden llegar en este tipo de ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. Y nadie me dijo. Le vamos a cambiar aquí a x menos 1 porque con x menos 1 la trabajé. Ajá. Exactamente, aquí tendría que haber sido x más 1, solo que nadie me dijo que no lo había copiado bien cuando la pasé.
Y ahí, sí, ahí van a disculpar por ese error. Trabajamos otra función distinta. Ay, sí, miren, aquí si nos cambia eso, tendría que habernos cambiado aquí el punto. El punto ya no es -1, sino que sería 1. Gracias, Marta, por esa observación. Aquí 1 y aquí le vamos a poner 1. Pero igual siempre el punto -5 cae en esta categoría porque -5 es menor que 1. Entonces siempre seguiríamos con ese mismo análisis. Solo ahí esos cambios, ¿verdad? Vaya, dice, encuentra los valores de A y B que hacen que F sea continuo. Entonces, primero, para que F sea continua, la imagen tiene que existir, el límite tiene que existir y el límite tiene que ser igual que la imagen. Entonces, lo que más nos interesa es que el límite exista, porque si el límite no existe, no podemos redefinir la función para hacerla continua, de ninguna manera. En cambio, si la imagen no existe o el límite no coincide con la imagen, pues podemos redefinirla, podemos cambiar la función y hacer que sea continua. Pero lo que más nos interesa es saber o asegurarnos que el límite va a existir, y para eso, para encontrar A y B, tenemos que empezar por esa parte, por los límites. Aunque queremos analizar las tres condiciones, queremos empezar por los límites. Primero vamos a determinar en qué punto vamos a analizar la función. En los puntos donde aparecen en la condición, en x sub 0 igual a 2 y en x sub 0 igual a 3. Esos son los puntos que vamos a analizar. Entonces, primero determinamos x sub 0 igual a 2 y x igual a 3. En esos dos puntos vamos a estar trabajando. Quiere decir que primero vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Pero como tenemos una función segmentada y esos valores que vamos a analizar son exactamente los valores que definen la condición, entonces tenemos que utilizar límites laterales. ¿Por qué en el ejercicio anterior no utilizamos límites laterales? Porque el valor de -5 no era el valor que estaba justamente en la condición. El valor que estaba en la condición era 1. Si ese hubiera sido el valor que estábamos analizando, el límite cuando x tiende a 1, entonces sí, ahí hubiéramos usado límites laterales. Entonces usamos límites laterales en una función a trozos cuando el punto que analizamos es el punto que está en la condición. Entonces venimos y ya sabemos, tenemos que encontrar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Límite por la derecha de 2 y el límite por la izquierda. Ahora queremos saber cuál es la expresión que vamos a utilizar para encontrar el límite por la derecha. Para saber, tenemos que fijarnos en que diga mayor. X es mayor que 2. Entonces, como X es mayor que 2, ese va a ser por la derecha. Así que vamos a utilizar ax cuadrado menos bx más 3. Entonces en vez de f de x ponemos esa expresión, ax cuadrado menos bx más 3. Ahora por la izquierda. Por la izquierda tenemos que ver que diga que es menor que 2. Entonces es aquí. Vamos a utilizar la expresión x cuadrado menos 4 sobre
x menos 2. Vamos a encontrar estos dos límites. Primero sustituimos en este límite el método de sustitución. El valor de 2 lo sustituimos donde aparece la x. Entonces, en vez de x ponemos 2. Y también acá. Dos al cuadrado es 4, 4a, menos 2b, más 3. Ese es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Todavía no sabemos el valor de a y b. Ahora vamos por la izquierda. Por la izquierda nos da, si sustituimos, la indeterminación 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, 2 menos 2 es 0. Para esto tenemos que factorizar y quitarnos la indeterminación. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces sacamos raíz cuadrada de los dos, abrimos dos paréntesis, colocamos las raíces, raíz de x cuadrado x menos raíz cuadrada de 4, 2, y en el otro paréntesis raíz de x cuadrado x más raíz de 4, 2. Ponemos las mismas raíces, solo que con más y con menos. De esta manera vemos que podemos simplificar este x menos 2 con este x menos 2. Entonces solo nos queda el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x más 2. Método de sustitución. Esto es 2 más 2. Y eso nos da 4. Ese es el valor del límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuál es la condición para que este límite exista? La condición es que los límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si eso se cumple, entonces el límite cuando x tiende a 2 de la función existe y es igual al valor que hemos obtenido. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe solamente si estos dos límites laterales que hemos encontrado, este y este, son iguales. Así que tenemos que igualarlos. Vamos a decir 4a menos 2b más 3 es igual a 4. Pasamos el 3 al otro lado y tenemos 3a menos 2b es igual a 4 menos 3. 4a menos 2b es igual a 1. Lo que hemos encontrado es una ecuación lineal con dos variables. Vamos a dejarla ahí. Vamos a hacer este mismo análisis que hemos hecho, pero para el otro punto, para x igual a 3. Entonces, también vamos a querer que los límites laterales sean iguales. Y tenemos que elegir las funciones que van a corresponderles para encontrar el límite.
Dice A3 por la derecha. ¿Cuál es la condición que tenemos que fijarnos? Que diga mayor que 3. Aquí está, mayor que 3. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar. Quitamos f de x y ponemos a x cuadrado menos bx más 3. Ahora buscamos por la izquierda que diga menor que 3. Perdón, esta es menor. Ay, me equivoqué, perdón. Esta va aquí del otro lado. Aquí. Y esta es la que dice mayor. Así que en este lado va 2x menos a más b. Aplicamos el método de sustitución para encontrar el límite. 2 por 3 menos a más b. Esto es igual a 6 menos a más b. Y lo mismo hacemos aquí. Método de sustitución. A por 3 al cuadrado menos b por 3 más 3. Esto es igual a 9a menos 3b más 3. De nuevo tenemos que verificar que se cumpla, que los límites laterales sean iguales para asegurarnos que el límite existe. Así que tenemos que igualar esas dos expresiones que hemos encontrado. (6 menos a más b es igual a 9a menos 3b más 3. Pasamos todas las letras a un solo lado y todos los números a otro lado y simplificamos. Esta A está restando, pasa al otro lado a sumar. Esta B está sumando, pasa a restar. Este 3 está sumando, pasa a restar. Nos queda 3 menos 3, 3, 9a más a, 10a, y menos 3b menos b, menos 4b. Y aquí tenemos otra ecuación de dos variables. Y tenemos un sistema de ecuaciones. Vamos a resolver este sistema para poder encontrar el valor de a y b. Tenemos 4a menos 2b es igual a 1. Y por otro lado tenemos que 10a menos 4b es igual a 3. Para poder resolver el sistema, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. La ecuación 1 tenemos que multiplicarla toda por menos 2. Estamos usando el método de reducción, es el más sencillo. Multiplicamos ecuación 1 por menos 2. ¿Con qué objetivo? Para que nos quede 4b positivo y así reducirla con este 4b negativo. Así que al multiplicarla toda por menos 2 nos queda 4 por menos 2 menos 8. Menos 2 por menos 2 más 4. Y menos 2 por 1 menos 2. Y ya esta la escribimos así como está. Estas se eliminan. 10a menos 8a nos quedan 2a. Y 2a es igual a 3 menos 2, 1. Despejamos a y a es igual a 1 medio. Una vez que hemos encontrado el valor de a, podemos encontrar el valor de b sustituyendo en esta o en esta. Si sustituimos en esta,
tenemos que en vez de A ponemos un medio. Cuatro por 1, 4, entre 2, 2. Entonces tenemos 2 menos 2b es igual a 1. El 2 se está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces menos 2b es igual a 1 menos 2. Menos 2b es igual a menos 1.